planta industrial, hallaron una criatura extraña flotando en los residuos de petróleo y aceite de un pozo. Esta criatura era blanda, con un ojo visible, cubierta de una sustancia viscosa y con tentáculos. El impacto fue inmediato y rápidamente el miedo y los rumores corrieron como la pólvora. Estas criaturas serían conocidas como los calamares del pozo de aceite. Hay casos que, por lo que representan, generan un peso enorme en el misterio. A lo largo de los años, han surgido numerosos reportes de incidentes que involucran a criaturas extrañas. Si bien algunos pueden terminar siendo fraudes o simples malas identificaciones, existen otros que destacan por lo inquietante de los testimonios y porque en ellos aparecen las autoridades, actuando de manera sospechosa y dando pie a lo que muchos interpretan como un encubrimiento. Ejemplos de esto lo podemos encontrar en casos que ya hemos abordado en el canal anteriormente, como el incidente del Monte Santa Elena o la criatura de la montaña Bald. El caso que veremos hoy tiene esas características e involucra a extrañas criaturas avistadas dentro de pozos de petróleo y residuos tóxicos. Este incidente sucedió en Anderson, Indiana, durante los años 90, un lugar que durante décadas fue una ciudad marcada por la industria. General Motors dominaba con sus fábricas, generando empleo. Más de 20,000 personas trabajaban para la compañía o sus subsidiarias. La planta número 9 de Delphi era solo una más dentro de este engranaje que sostenía a toda la comunidad. Pero a mediados de los años 90, todo comenzaría a cambiar. Las líneas de ensamblaje se apagaron, las plantas cerraron y la ciudad, que antes vivía del acero y el caucho, empezó a colapsar. Con esta caída llegaría el abandono, se descuidó el mantenimiento, se relajaron los controles y los espacios antes vigilados se deterioraron. Entre estos lugares estaban las fosas de residuos. Ahí se vertían durante años desechos de petróleo, aceites usados, anticongelantes y toda clase de desechos químicos. Para todos, eran solo depósitos de basura líquida. Nadie imaginaba que algo pudiera estar vivo ahí dentro. El 15 de noviembre de 1996, un grupo de empleados recibió la tarea de limpiar una fosa de la planta 9. Era algo rutinario, remover el lodo aceitoso, revisar niveles y despejar obstrucciones. Pero lo que encontraron ese día no estaba en ningún protocolo. Al mover la capa superficial, vieron que algo se movía en el fondo. Primero pensaron que eran burbujas químicas, pero pronto se darían cuenta de que se trataba de una criatura viva. Las descripciones coincidían, eran criaturas delgadas de 15 a 20 centímetros, de cuerpo gelatinoso, con tentáculos, muy similar a calamares. Tenían un color rojizo grisáceo, similar al de las lombrices. Algunos aseguraron haber visto un ojo, pero lo más perturbador era que se movían con naturalidad en una mezcla tóxica, en donde en teoría no debería haber ninguna forma de vida. Supuestamente lograrían atrapar al menos a una de esas criaturas y colocarla dentro de un frasco. Durante semanas, el frasco pasó de mano en mano. Algunos lo observaron con curiosidad y otros preferían evitarlo. Supuestamente uno de los empleados intentaría enviarlo a un laboratorio, pero cuando fue a buscar el frasco, este ya había desaparecido. Cuando la gerencia decidió informar a las autoridades ambientales, ya era demasiado tarde. El espécimen ya se había perdido. Algunos dijeron que fue tirado por error, pero otros aseguraban que alguien se lo había llevado. Este caso solo quedaría en rumores hasta marzo de 1997, cuando el diario The Herald Bulletin publicó la historia en portada. Un trabajador veterano confirmaría el hallazgo, y esto bastaría para que el Departamento de Gestión Ambiental de Indiana y la EPA interrogaran a los empleados
y revisaran los pozos, aunque oficialmente se dijo que no se encontró nada. Días más tarde, el tabloide nacional Sun publicó la noticia con tintes sensacionalistas, ilustrando un dibujo exagerado de la criatura que parecía estar saliendo de un pozo tóxico. Desde entonces, estas criaturas serían bautizadas como los calamares del pozo de aceite. Cuando el Herald Bulletin sacó la historia, Anderson ya vivía el peso del desempleo. Para muchos, el hallazgo del calamar del pozo fue una señal clara de que las cosas habían ido demasiado lejos. De inmediato, surgieron más testimonios. Algunos empleados afirmaban haber visto varias criaturas moviéndose entre los químicos. Otros decían que se trataba de lombrices deformes o colonias de hongos, pero todos coincidían en que aquello se movía y estaba vivo. El periódico también reportaría algo inquietante. Semanas antes de que el espécimen desapareciera, varios trabajadores vieron a hombres vestidos de trajes negros, aparentemente del gobierno, interrogando discretamente a los encargados de limpiar los pozos. Nunca se explicó su presencia, pero muchos lo vieron como la primera señal de que había un intento de encubrimiento. La desaparición del frasco se volvió el símbolo del caso. Nunca se supo con certeza qué fue lo que pasó con esta prueba física, y esto solo alimentaría aún más las teorías. Los medios locales mantuvieron la historia por un tiempo. Hubo cartas, columnas y editoriales, pero todos en el fondo sabían que si algo así había ocurrido, era porque la planta carecía de protocolos de seguridad. Sin embargo, aunque la historia desapareció en el año 2002, el investigador George Eberhard incluyó el caso en su libro Criaturas Misteriosas, resaltando lo inusual del supuesto hábitat. En años recientes, ha sido mencionado en podcasts de misterios y foros de criptozoología, la cual sigue generando grandes debates. Aunque el caso de los calamares del pozo de aceite pareció cerrarse con la desaparición del espécimen, para muchos solo sería un capítulo más de algo que venía ocurriendo desde antes. En Indiana ya existía un antecedente muy similar, ocurrido décadas atrás, que muchos consideran demasiado extraño como para no estar relacionado. Durante el año de 1960, en una granja cercana al pequeño poblado de Lynn, a poco más de 100 kilómetros al este de Anderson, un hombre llamado Dan Craig aseguró haber visto una criatura extraña en el fondo de su cisterna. La describió como un ser con una cabeza abultada, piel resbaladiza y húmeda, de un tono grisáceo translúcido, que dejaba ver estructuras internas como venas. Tenía ojos saltones y un brillo húmedo. De su cuerpo emergían 8 tentáculos largos que se adherían a las paredes con ventosas pequeñas, moviéndose lentamente como si exploraran cada rincón de la cisterna. Su esposa también lo vería, aunque su versión difería ligeramente. Para ella, parecía más un hongo gris del tamaño de un plato grande, con una textura carnosa que respiraba lentamente. Sin embargo, el testimonio más perturbador provendría de un niño del vecindario llamado Lee, quien bajó con una linterna por la escalera de la cisterna. Según él, lo que vio fue una criatura amarillenta y esponjosa, como un amasijo de carne palpitante. Tenía tentáculos terminando en pinzas afiladas y un par de ojos bulbosos que parecían seguirlo desde el fondo. Lo que más lo aterrorizó fue notar que el ser parecía provenir de un agujero en la pared de la cisterna, un túnel que conectaba con la tierra, como si esta fuera su entrada y salida. El rumor se propagó rápidamente, al punto de atraer la atención de las autoridades. El encargado de revisar el caso fue el oficial de conservación, Kenneth Jost, quien descendió personalmente al pozo. Al cabo de unos minutos, saldría mostrando lo que supuestamente había encontrado ahí dentro. Era una bola de esponja de caucho color carne y un pedazo de manguera vieja. Dijo que no había nada más y que todo era producto de la humedad, la luz y la imaginación. Sin embargo, muchos habitantes no creyeron esta explicación.
Decían que el operativo fue demasiado rápido y que Jost parecía tener órdenes claras de cerrar el caso. Algunos aseguraron haber visto a hombres de traje negro hablando con él antes de la inspección y que después de la supuesta revisión se llevaron algo envuelto en lonas negras. Nada de esto apareció en los informes oficiales y para los pobladores estaba claro que el gobierno no quería que se supiera lo que realmente habían encontrado ahí dentro. Décadas después, cuando ocurrió el caso de los calamares del pozo de aceite en Anderson, las comparaciones fueron inevitables. Dos incidentes separados por tiempo y kilómetros, pero con un patrón inquietantemente similar. Con el tiempo, surgieron diversas teorías. Para algunos, lo que se vio en Anderson y Lynn pudo haber sido una especie totalmente desconocida, adaptada a sobrevivir en lugares en los que nadie imaginaría. Si esta teoría es cierta, estaríamos hablando de seres que evolucionaron en silencio, adaptándose a lo más hostil, sitios tóxicos sin oxígeno y aislados del todo. Y aunque no hay pruebas físicas para confirmarlo, la idea no es imposible si pensamos que ya conocemos extremófilos capaces de vivir en radiación, en ácido o incluso en el vacío del espacio. Otra teoría más conservadora: dicen que lo que vieron no eran criaturas nuevas, sino organismos ya conocidos, deformados por el ambiente, o colonias enteras que parecían moverse como un solo ser. En espacios cerrados y húmedos pueden aparecer biofilms, hongos o bacterias que bajo ciertas condiciones parecen formar estructuras móviles. En la oscuridad, eso puede confundirse fácilmente con tentáculos o masas palpitantes. También se ha hablado de lombrices y nemátodos resistentes, capaces de unirse y dar la impresión de ser un organismo más grande. En Anderson, los químicos industriales pudieron haber provocado mutaciones grotescas. En Lynn, el agua estancada y la descomposición orgánica habrían generado un ecosistema aislado y único. Quizá no eran monstruos, sino deformaciones de la vida, tal como la conocemos. Sin embargo, otra teoría apunta a un origen extraterrestre. Esta se basa en la teoría de la panspermia, ya que la vida pudo haber llegado a la Tierra en forma de esporas transportadas por meteoritos. Si esto fuera cierto, ambientes como los de Anderson, cerrados, húmedos y cargados de químicos, habrían funcionado como una incubadora perfecta para que estas formas de vida crecieran. El petróleo denso y oscuro pudo haber sido no solo un refugio, sino también un medio donde estas criaturas permanecerían ocultas durante años, esperando las condiciones adecuadas para manifestarse. En mi opinión, los casos de los calamares y la criatura de la cisterna no son simples coincidencias. Ambos hablaban de criaturas gelatinosas, con tentáculos y ojos visibles, que aparecían en lugares cerrados, contaminados y oscuros, donde la vida, según la lógica, no debería existir. En los dos se repite el mismo patrón: testigos confiables que describieron lo que vieron, autoridades que intervinieron, pruebas que desaparecen misteriosamente y explicaciones oficiales que resultan más absurdas que convincentes. Como hemos visto en otros incidentes relacionados con criaturas extrañas, no es raro que el gobierno aparezca en escenas para desacreditar a los testigos o inventar explicaciones ridículas. Ese comportamiento, repetido una y otra vez, es lo que hace que lo ocurrido en Anderson y Lynn sea aún más peculiar. Para mí, no se trata de una simple coincidencia. Algo realmente se descubrió en estos lugares y el gobierno decidió ocultarlo. Las razones tal vez se oculta porque estamos hablando de vida de otro planeta y reconocerlo cambiaría por completo lo que entendemos. Quizá porque podrían tratarse de parásitos letales, seres atrapados bajo la tierra durante siglos, que de salir a la superficie representarían un riesgo enorme para el ser humano. O incluso porque el origen de esos organismos podría poner en duda nuestras creencias sobre cómo comenzó la vida en la Tierra, y con ello, la historia misma que siempre nos han contado. No quiero sonar conspiranoico, pero el aparente encubrimiento en este y en otros casos
es para mí algo más que una simple coincidencia. No creo que estemos hablando de monstruos salidos de una pesadilla, pero sí de organismos que aún no comprendemos. La ciencia ya reconoce extremófilos que prosperan en ácido, en radiación o incluso en petróleo. Entonces, ¿por qué no pensar que algo más evolucionó en silencio, en condiciones hostiles, esperando a ser descubierto? Lo que me queda claro es que desconocemos mucho de lo que ocurre bajo nuestros pies, y lo más inquietante no es la criatura en sí, sino la reacción de quienes parecen empeñados a que nunca sepamos la verdad. ¿Crees que fueron organismos desconocidos que evolucionaron en ambientes imposibles, de formaciones biológicas mal interpretadas, o seres cuyo origen es tan incómodo que simplemente se decidió ocultarlo? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día, eres tú quien tiene la última palabra. En esta ocasión, quiero enviar un saludo especial a Jan Hernández, a Agustín Ovejero, a Freddy Hurtado, a David S2658, a Maquila Meño, a José Martín Martínez, a Carlos Alberto Jiménez Solís y a John Freddy. Recuerda que si quieres que hable de un tema en especial o quieres que te envíe un saludo en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.